Buenas tardes, mi nombre es Tania Jimena Ramón Mosquera, estudiante del programa de Química de la Facultad de Ciencias Básicas. A continuación les voy a dar a conocer el artículo llamado Ácido de Lewis asistido en N-fluorobenceno-sulfonimida basado en catálisis electrofílica de flúor mediante el reordenamiento de Beckmann. La N-fluorobenceno-sulfonimida es un compuesto sólido, barato, estable y fácil de manejar. Es conocido por sus siglas NFSI, es un reactivo fluorado, como se puede observar en su estructura. Ha sido utilizado como un agente oxidante fuerte para promover la eliminación reductora de los metales de transición y además ha mostrado tener una fuerte electrofilia debido a la existencia del catión flúor, por lo que lo convierte en un posible ácido de Lewis no metálico. La transposición de Beckmann es el reagrupamiento de una oxima en amida para ser convertida de una oxima a amida en presencia de un medio ácido. Esta transposición de Beckmann usualmente es catalizada por ácido sulfúrico, pentacloruro de fósforo, anhidro acético, ácido clorhídrico y gel de sílice. El objetivo de este artículo es introducir un nuevo sistema catalítico como lo es la N-fluorobenceno-sulfonimida en presencia de un ácido de Lewis como el triflato de samario. El samario es perteneciente a uno de los metales de las tierras raras. Este sistema catalítico ha sido utilizado en reacciones como la de Meyer-Schuster, en donde se evidenció que se llevó a cabo en leves condiciones, corto tiempo de reacción y procedimientos experimentales muy simples. El objetivo como tal del artículo es implementar el sistema de NFSI con ácidos de Lewis en el reordenamiento de Beckmann y detectar en sí cuáles son los detalles de las interacciones mecánicas. ¿Qué se hizo? Lo que se hizo fue seleccionar las condiciones. Primeramente lo que se hizo fue seleccionar las condiciones para el reordenamiento de Beckmann bajo la irradiación de microondas. Entonces lo que se hizo fue colocar un solvente, variar las porcentaje mol del NFSI con el ácido de Lewis, tener una temperatura constante de 100 grados Celsius, un tiempo de 10 minutos para observar el porcentaje de rendimiento, en donde se encontró que la entrada 4 es la que se obtiene un buen porcentaje de rendimiento con porcentaje mol del NFSI de un 15% y porcentaje mol de ácido de Lewis de 1% a 100 grados Celsius durante 10 minutos. Se obtuvo un 93% de rendimiento. Mientras que si se utilizan diferentes solventes como el tetrahidrofurano, como el dicloretano, el tolueno, pues los porcentajes de rendimiento que se van a obtener son muy pocos. Ya conociendo entonces las condiciones de reacción, lo que se hizo fue variar la oxima de partida para saber qué influencia tenía esta oxima con el porcentaje de rendimiento, colocando las mismas condiciones. 15% del NFSI, 1% mol del triflato de samario con a 100 grados Celsius durante 10 minutos. Y lo que se evidenció aquí fue que en la entrada 1 y 5 se obtuvieron porcentajes de rendimiento altos. En la entrada 6 y 9 también se obtuvieron porcentajes de rendimientos aún mayores debido a la simetría de la oxima de partida, mientras que en la entrada 10 y 11 se observó que la oxima es asimétrica, por lo que influye también en el porcentaje de rendimiento de la transposición de Beckmann. Una vez conocido esto, lo que se hizo fue variar el tiempo y la temperatura para así saber qué influencia tenía esto en los porcentajes de rendimiento, en donde se observó que pues, en el tiempo de 30 minutos, a diferencia de hora y media,
no iba a variar mucho el porcentaje de rendimiento, teniendo para los 30 minutos un 83% y para la hora y media un 81%, variando sus temperaturas. Para obtener la información sobre este nuevo sistema catalítico, era necesario hacer la evaluación de otros ácidos de Lewis disponibles para la combinación del N-fluorobencenosulfonilamida para catalizar en el reordenamiento de Beckmann. Entonces lo que se hizo fue variar los ácidos de Lewis. Entonces, en la entrada 1 y 4 tenemos el triflato de terbio y en la entrada 4 tenemos el triflato de herbio, en donde se obtuvo que únicamente la transposición de Beckmann con el ácido de Lewis se obtuvo un 13% para el triflato de terbio y para el triflato de herbio se obtuvo un 9%. Pero cuando se pone con la NFSI, que es la N-fluorobencenosulfonimida, se va a obtener porcentajes de rendimiento mayores. Lo mismo se hizo pues con ácidos de Lewis comunes como los cloruros, encontrando que se iban a obtener porcentajes de rendimiento solamente con el ácido de Lewis muy bajos los porcentajes de rendimiento en la transposición de Beckmann, mientras que si se pone en contacto con la N-fluorobencenosulfonimida se van a obtener porcentajes de rendimiento altos. Entonces, evidentemente de lo que podemos observar aquí es que en realidad se demostró que la asistencia de ácidos de Lewis, incluso con menores actividades catalíticas, el NFSI tiene una actividad muchísimo mejor, lo que va a hacer que aumente el porcentaje de rendimiento en el reordenamiento de Beckmann o en la transposición de Beckmann. Seguidamente, lo que se hizo fue experimentar con un compuesto real como la N-metilsulfonimida, en donde se colocaron las mismas condiciones de reacción. Lo que se hizo entonces fue en la entrada 2 colocar únicamente, la N-fluorobencenosulfonimida en presencia de otro ácido de Lewis, se obtuvo un porcentaje de rendimiento del 77%. Cuando ya se hace uso del compuesto real, del catalizador real como la N-metilsulfonimida, en presencia del triflato de samario, se obtuvo un porcentaje de rendimiento muy bajo, de un 7%. Cuando incluso se cambia el ácido de Lewis con este mismo compuesto real, con el NMSI, no se obtuvo ningún compuesto. Mientras que en la etapa 5 y en la etapa 6 o en la entrada 5 y en la entrada 6, variando el catalizador que también tenía pues un flúor disponible sin ningún ácido de Lewis, se obtuvieron porcentajes de rendimiento grandes. Entonces de aquí se pudo concluir que el flúor en realidad juega un papel esencial en la catalización de la reacción de Beckmann. A partir de eso, entonces lo que se hizo fue realizar una propuesta mecanística sobre la interacción del N-fluor, bencenosulfonimida y los ácidos de Lewis, en donde se comprobó que en realidad lo que sucedía es que los grupos sulfonilo de la N-fluorobencenosulfonimida iban a formar un complejo con el ácido de Lewis, haciendo que se forme un anillo de 6 miembros. Al formarse el anillo de 6 miembros, lo que va a hacer es que va a disminuir la densidad electrónica en el nitrógeno que está unido directamente al flúor, mejorando de esta manera la electrofilia del flúor mediante la redistribución electrónica en el anillo de 6 miembros. Para determinar entonces la naturaleza electrónica de este flúor, lo que se hizo fue realizar cálculos de DFT y cargas atómicas. El DFT lo que hace es simplificar los cálculos, deja a un lado el uso de la función de onda en la determinación del movimiento de electrones y átomos de una molécula, en donde se observó que las especies del NFSI se obtener un menos 0.220 de la carga del átomo, mientras que con el triflato de samario un menos
0.092 la carga va a ser menor a comparación con los otros sistemas catalíticos. Y en sí, ¿cuál es el mecanismo de esto? Bueno, cuando se obtiene, entonces, tenemos el NFSI con un ácido de Lewis en presencia de una enzima, lo que va a suceder es que el complejo que se me formó entre el NFSI y el ácido de Lewis, lo que va a suceder es que el flúor que está directamente unido al nitrógeno va a formar un enlace con el hidroxilo que está unido al nitrógeno de la enzima, por lo que me va a formar la siguiente estructura resonante. Esa estructura resonante es más estable, como se puede observar en la imagen en el punto 1A2, en donde lo que va a suceder es que el hidroxilo va a hacer una adición nucleofílica sobre el carbono que está cargado positivamente, formando como por así decirlo, una tautomería cetoenólica, en donde la más estable vendría siendo la figura 2A, que es la forma ceto. Y en conclusión, lo que se puede apreciar del trabajo que se realizó fue que se desarrolló un sistema catalítico del NFSI en presencia de un ácido de Lewis para llevar a cabo el rearreglo de Beckmann con excelente rendimiento. También se evidenció que los ácidos de Lewis actúan como promotores coordinando el NFSI para mejorar la electrofilia del flúor. Y finalmente se evidenció que el nuevo sistema catalítico encontrado representa una dirección no metálica de catalización para varias transformaciones orgánicas. Muchas gracias.